Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Roberto Ruiz, misionero de Palabra de Vida en Honduras, juntamente con mi familia sirviendo en el ministerio para la iglesia local. Es una alegría, un gusto poder compartir contigo este tiempo especial de la Hora Silenciosa. Vamos a continuar nuestra meditación el día de hoy en el Evangelio de Juan. En el capítulo 6 leeremos del versículo 1 al versículo 14. Tendré la lectura en la versión Reina Valera 60, así que te invito a que me acompañes ahí con tu Biblia en mano. Versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Termina diciendo el versículo 14: Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hasta aquí la lectura. Me gustaría compartir algunos elementos que nos permitirán meditar en esta hermosa porción de las Escrituras, el milagro de la alimentación de los 5,000. Recordemos que este es el único milagro que se menciona en los 4 evangelios, sin contar la resurrección del Señor Jesús. Es el único milagro mencionado en el Evangelio de Juan y también en los evangelios sinópticos. Sin duda que es una hermosa porción para meditar el día de hoy. Encontramos en este pasaje al Señor Jesús y a sus discípulos. Los encontramos en Galilea. Recordemos que el capítulo anterior el Señor Jesús tuvo que salir de Judea, ya que los líderes judíos procuraban matarle. Y sabiendo el Señor Jesús que aún no era el tiempo, se fue a Galilea juntamente con sus discípulos. Por eso dice el versículo 2 que la multitud comenzó a seguirle, porque veían las señales que él estaba haciendo en la región de Galilea. Entre los enfermos el Señor estaba obrando, y una de las cosas que debemos resaltar acerca de Jesús una vez más es su compasión, su corazón compasivo. En el Evangelio de Mateo nos dice que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Esto es un recordatorio de lo que es importante en el ministerio. Para Jesús lo importante eran las personas, sus necesidades, sus dolencias, sus vidas. Nosotros debemos de igual manera alzar nuestra mirada para ver las multitudes a nuestro alrededor como Jesús las veía. El ejemplo de compasión del Señor Jesús nos tiene que mover hacia las personas y sus necesidades. Y en esta ocasión Jesús obra de forma milagrosa a favor de las multitudes para suplir una necesidad física. El Señor miró esta cantidad de personas y se dio cuenta de que ya era tarde y que no era posible enviar a todas estas personas con hambre a sus lugares. Y es aquí donde se plantea el desafío para cada uno de los discípulos. El cómo suplir de alimentos a miles de personas. Jesús le hace la pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Y este es un punto en el cual me gustaría poder resaltar lo que el Señor estaba preguntando a Felipe. Lo que Jesús realmente quería decir a Felipe. Realmente él estaba ahí sabiendo lo que había de hacer. Sencillamente el Señor Jesús estaba probando la fe de Felipe.
Dice el versículo 6 que él sabía lo que había de hacer. Saben, queridos jóvenes, una de las cosas para recordar este día es que el Señor Jesús lo sabe todo. Él lo conoce todo. Es más, Él conoce nuestra situación. Él sabe bien en la situación en la que te encuentras el día de hoy. Quizás en medio de una adversidad, en medio de una enfermedad, en un gran problema o en esa situación imposible de tu vida. Una situación que quizás requiere urgentemente de un milagro. Y aunque nosotros no sepamos cómo resolver esa situación y aunque no tengamos ni idea de qué hacer en medio de esas circunstancias, debemos recordar que lo importante es que Jesús sí sabe lo que ha de hacer. Felipe miró la situación, vio las multitudes y se dio cuenta que estaba ante una gran dificultad. Comenzó a hacer cálculos, a sacar las cuentas y aún así se dio cuenta que para ellos era algo imposible. Felipe y los discípulos estaban a unos pocos momentos de poder comprender que si Jesús está presente, algo grande ha de suceder. Y eso es lo grandioso, el entender que en medio de nuestra imposibilidad e incapacidad de resolver dificultades, el Señor Jesús está dispuesto a hacer una obra. En segundo lugar, vemos que Jesús está dispuesto a utilizarnos a cada uno de nosotros. El Señor Jesús siempre tuvo el poder y control absoluto sobre todo. Él es poderoso, Él es el Dios creador. Él en ese momento tenía la suficiente capacidad y el poder para hacer aparecer alimento de la nada. Él podía haber alzado sus manos al cielo, haber dado gracias y hacer aparecer alimento para todos. Realmente lo podía hacer. Realmente Él podía haber dado gracias al Padre y de la nada haber hecho aparecer alimento, pero no lo hizo. El Señor utilizó la comida de un pequeño niño. En el versículo 11 dice que tomó estos panes y estos peces y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Él desea que nosotros seamos parte del milagro. Los discípulos comenzaron a repartir de lo que el Señor había multiplicado y de lo que este pequeño joven había dispuesto para colocar en las manos del Señor. El Señor está dispuesto a hacernos parte del milagro. Él quiere que experimentemos el gozo, la alegría de compartir el pan con los demás. Y eso es un gran privilegio. Querido joven, te animo a considerar el ejemplo de este pequeño muchacho, que con su sencillez vino a Jesús con la humildad suficiente para decir: bueno, Señor, esto es todo lo que tengo, 5 panes de cebada y estos pececillos. Sé que no es mucho lo que tengo en mi mano, pero si los quiero colocar en tu mano, sabiendo de que tú eres capaz de hacer algo a través de esto. Tú puedes hacer algo a través de mi disposición, de mi entrega, y tú puedes llegar a utilizarlo para saciar a muchos. Y por último, querido joven, podemos ver que el Señor Jesús no solamente está dispuesto a hacer un gran milagro, Él también está dispuesto a suplir la necesidad de manera abundante. Él desea hacerlo abundantemente. El versículo 13 termina diciendo que los discípulos recogieron 12 cestas de todos los pedazos que sobraron después de que todos comieron hasta saciarse. Y eso realmente va mostrándonos el corazón del Señor Jesús. No solamente estuvo dispuesto a hacer la obra sobrenatural de la multiplicación, sino que también lo hizo de una manera abundante. Y eso me anima al recordar y al saber que en Jesús yo tengo abundancia. Él nos ha dado una nueva vida y esa nueva vida es abundante. Él ha saciado mi necesidad y la tuya, y te puedo asegurar también que puedes saciar la necesidad de muchas personas más a nuestro alrededor. Puedes confiar en el Señor el día de hoy y participar del milagro de compartir con otros el pan de vida que en Jesús tenemos. Ruego para que el Señor pueda animarte y desafiarte a través de su palabra. Recuerda que este audio no sustituye tu tiempo a solas con la palabra de Dios. Y te animo para que puedas acercarte a este texto una vez más y de manera personal puedas meditar en él. Que el Señor te bendiga.